Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces esta que sería ya la última semana de esta guía. No sé si ya otros docentes les han mencionado, ya esta semana cerramos guías y la semana siguiente estaremos haciendo cierre de periodo. Es decir, que en ese orden de ideas, quien deba guías o trabajos pendientes o quien deba también planes de apoyo de periodo pasado, tiene plazo nada más hasta la siguiente semana. De lo contrario, le tocará presentar el plan de la guía número 6, perdón, que es la de recuperación del año. Es decir, que la guía número 6 solamente la van a hacer los que recuperan el año. Los demás, si ya al 13 de noviembre están al día, ya quedan libres de todo pecado y culpa. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Sofía, Natalia Molina. Bueno, entonces en ese orden de ideas les recuerdo los que tienen todavía actividades pendientes de este periodo para que nos pongamos al día con ellas. Voy a dar así pues un resumen rapidito de los que ya están, se podrían decir que hasta la fecha están al día. O sea, voy a mencionar únicamente los que están al día. Si no lo he mencionado es porque debe alguna actividad o trabajo, entonces me escribe al interno y yo ya le digo que lo que me dé. Los que están al día hasta el momento, Bran, Ferley, Campero Isaac, Córdoba Joan, De la Rosa Salomé, Escobar Manuela, Franco Samuel, Gallo Nicolás, Giraldo Juliet, Osorio Juan David y Sánchez Sara. Listo. Si no lo menciones porque puede tener alguna actividad pendiente o alguna guía que todavía está incompleta. Listo.
Estoy hablando del tercer periodo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a cerrar con el último capítulo de esta guía. A pretender terminar el día de hoy con el concepto de trabajo, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo de energía. Ok. Entonces recordemos antes de iniciar que la energía es un concepto físico o es sí, podría llamarse un concepto porque no es un fenómeno, es un concepto físico que describe el porqué del movimiento de las cosas. Y uno de los principios que establece es que esta ni se crea ni se destruye, sino que sufre transformaciones, es decir, la energía está en constante transformación. Por ejemplo, en un vehículo, cuando un vehículo se mueve, se está transformando la energía química de la gasolina. Mediante la combustión de esta, se transforma en energía mecánica, lo que produce movimiento en el vehículo. Y los ejemplos que hemos estado viendo en clase son relacionados a la energía mecánica, la cual establece que existen tres formas de manifestación en la energía mecánica, que son la cinética, que es la que tiene que ver con movimiento, la gravitacional, que es con respecto a la altura a la que está un cuerpo respecto al suelo, y la elástica, que es la energía propia de un resorte o caucho. Esos son los tres elementos de la energía mecánica. Esperan un momentico, por favor. Cristal, ¿quién es el que figura como cristal ahí para poderlo anotar en la lista? Profe, es una chica nueva, se matriculó como esta semana o la semana pasada. Pero ¿cómo se llama? Está Cristal, ¿me estás escuchando? Hola, sí, ¿Cuál es tu nombre y apellido? Laura Cristal, Ochoa. Ok. Bueno, entonces les estaba hablando de que en la energía mecánica entonces existen estos tres elementos, la cinética, la gravitacional y la elástica. Entonces lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con estas manifestaciones de energía. Y estamos hablando del concepto de trabajo. Entonces, si yo les menciono la palabra trabajo, olvidémonos de lo que estoy hablando aquí por un momento, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué será un trabajo? ¿Cómo, profe? Estoy preguntando que cuando yo menciono la palabra trabajo, ¿qué se les viene a la cabeza? Como algo que debemos hacer, ¿no? Miranda primero y luego Seferino para que no se escuche. Trabajo se viene algo como realizar algo, puede ser una tarea o un desplazamiento. Realizar una tarea o un desplazamiento. Seferino, ¿qué ibas a decir? Algo que debemos hacer, ¿no? Algo que debemos hacer, cualquier cosa que debamos hacer, como una obligación, ¿no? una Como, obligación. Bueno, pero no lo miremos desde el punto de vista laboral, miremoslo desde el punto de vista, como les dijera yo, como el punto de vista físico, es decir, para ustedes, ¿qué será la palabra trabajo? Ah, tengo que hacer un trabajo, ¿qué se les viene a la cabeza? Como un Crear experimento, algo, ¿no? ¿no? ¿Cómo Yo qué? diría como realizar un esfuerzo para Como un Crear experimento algo. para hacer algo.
Realizar un esfuerzo, dijo por ahí Nicolás. Profe, movimiento no. Galeano habla de movimiento, sí, también. Pro, una fuerza. Espérate un momentico. Una fuerza. ¿Quién dijo fuerza? Yo. Sánchez. Bueno, sí, tiene mucho que ver con fuerza. De hecho, sí. ¿Cómo? Hacer que algo, no, ¿Cómo, Rendón? como la acción de hacer que algo funcione. Como la acción de hacer que algo funcione. Bueno, te aproximaste casi que a Profe, la definición. ¿cómo Dime. hacer un esfuerzo para lograr algo? Hacer un esfuerzo para lograr algo. Bueno, todos están un poco cerca a lo que es la definición real. De hecho, esas definiciones no están ni lejos de lo que en realidad es, están muy aproximadas. En física se define trabajo como precisamente eso, cuando yo hago un esfuerzo para mover un objeto, para trasladarlo o para cambiarlo de su estado de energía. ¿A qué me refiero yo con eso? Si yo aplico una fuerza para levantar este borrador y cambiarlo de altura, ¿qué tipo de energía le estoy cambiando? ¿De cuáles energías estoy hablando yo ahí? Gravitacional. De la gravitacional, es decir, para poder yo cambiar el estado energético de este borrador, tuve que imprimirle un trabajo, es decir, yo tuve que gastar una energía para darle trabajo y ese trabajo hizo que ese borrador cambiara de posición. En el caso de un vehículo, en un vehículo cuando está en reposo, o sea, cuando está quieto, encienden el motor y empiezan a acelerarlo, el trabajo que está haciendo el motor, ¿qué tipo de energía está haciendo cambiar el carro? Cinética. Que es la energía cinética. Entonces, ahí vamos viendo entonces la relación entre los dos. Entonces resulta que el trabajo, que de hecho en física se expresa con la letra W, que viene de Word, es precisamente la relación que existe entre cualquier manifestación de energía, no solamente esta, y se menciona como el cambio de energía en un sistema. Este triangulito significa cambio. Es decir, que cuando un sistema sufre un cambio de energía, bien sea que sufra un cambio de posición, un cambio de energía cinética, o en el caso, por ejemplo, cuando enciendo la estufa, la energía química del gas se está transformando en energía calórica. La estufa, por sí, el calor de la estufa está realizando un trabajo. Entonces vamos aquí a compartir un momentico. Se me hizo, por acá está. Bien. Entonces, ¿quién nos colabora con este testigo para que yo no sea el único aquí que hable? Yo, profe. Dale, Natalia. Por la necesidad de calcular el trabajo de una máquina y por ende su potencia, debemos tener en cuenta el tipo de fuerza que la produce, ya que alguna fuerza facilita el cálculo de trabajo, porque no dependen de la trayectoria, sino de las posiciones inicial y final. Bien, entonces lo que estaba mencionando yo ahí, el trabajo está relacionado cómo cambia o qué cambio sufre ese cuerpo respecto a una posición inicial y una posición final. Entonces aquí nos están mencionando el siguiente ejemplo. En el caso, por ejemplo, de un balón, en el caso de este balón, el balón cuando está en un punto inicial a cierta altura del suelo, que me están diciendo que ese balón está a 100 metros, pues él tiene una energía o un estado energético inicial. Si estamos hablando de este punto, o sea, una altura, ¿ahí qué energía estaríamos mencionando? Gravitacional. Gravitacional. Entonces aquí ese balón tiene cierto valor de energía gravitacional. En la medida que va cayendo, quien está haciendo la fuerza, ahí en ese caso, ¿quién haría la fuerza? Cuando el balón va cayendo. La gravedad. Exacto, por eso se llama energía potencial gravitacional. La fuerza gravitacional es la que está haciendo ese trabajo para cambiar su estado energético de aquí a acá. Probablemente el balón llegue con una velocidad, o sea que esa energía gravitacional va a sufrir una transformación debido al trabajo que hace la gravedad en energía cinética. Entonces, en este caso, cuando yo hablo aquí del trabajo, me calcula el trabajo que realiza la fuerza del peso cuando el balón se traslada del punto A al punto B. Simplemente estoy hablando del cambio de energía que hay ahí. Vamos a hablarlo de la siguiente manera. Es decir, que el trabajo
Si yo hablo de que es un cambio, pues estoy hablando de que es la resta entre la energía final y la energía inicial. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. En el caso del balón, pues la energía final, cuando el balón llega al suelo, si estamos hablando, en este caso estamos hablando únicamente de energía gravitacional, cuando el balón llega al suelo, ¿qué energía gravitacional tendría si está en el suelo? 100. 0. Tendría Cero, cero. profe. Muy bien, tendría 0 julios de energía. Si estamos hablando de energía gravitacional, pues si estamos hablando de cinética, pues habría que calcularla. Tendría 0 julios porque ahí la altura sería 0. Y la energía inicial cuando está ahí arriba, pues simplemente recordemos que es el cálculo del masa por gravedad por altura. En ese caso, pues si le diéramos un valor a cada cosa, supongamos que valga una masa de 1 kilogramo, gravedad 10 y altura de 100, como lo mencionan ahí, sería entonces, en este caso, 1 por 10 por 100 sería 1000. Es decir, que el trabajo que está haciendo la gravedad para mover el balón desde esa altura hasta el suelo, si yo hago esta resta, ¿cuánto me daría? 1000. Daría 1000. Menos 1000, no. Menos 1000 julios, muy bien. Ese valor negativo tiene un porqué. Resulta que la gravedad está haciendo un trabajo ¿en qué dirección? Y abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Es un trabajo negativo porque la gravedad está trayendo el cuerpo hacia abajo. Entonces lo que quiero que entiendan aquí es una cosa. El trabajo simplemente es un cambio de energía. Ese cambio de energía bien puede ser positivo o bien puede ser negativo, dependiendo de la dirección donde se establezca ese movimiento. Y es simplemente un cambio de energía. El trabajo es un cambio de energía sufrido por el cuerpo. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, sin necesidad de yo hacer el cálculo, vamos a ponerle lógica. Aquí cuando yo calculé el trabajo del punto A al punto B, dijimos que nos dio menos 1000. Y si lo hago al revés, ¿cómo daría ese valor? 1000. Si lo hago al revés, Más sí, 1000. exactamente. Significa que está moviéndose desde el suelo hasta ¿dónde? Hasta arriba. Hasta arriba. Hacia Y ahí sería la arriba. gravedad la que hace el trabajo. No. No, Para que eso la suceda, que fuerza. tiene La que fuerza no. la fuerza de quién o qué. La fuerza que rebota De- el Fuerza del balón. cuerpo que La lo El balón fuerza ejerce. del como cuerpo que rebota. lo lanza. Muy bien. Por ahí yo escuché varias voces. Miranda, no sé quién más escuché por ahí. Bueno, exactamente la fuerza de un agente externo. En ese caso, la fuerza de ese agente externo pues tiene que ir en contra de la gravedad. Si la gravedad dice que es negativa, pues ese agente externo para cambiarlo de posición, pues ese trabajo tiene que ser positivo. Bueno, y si entonces calculamos lo siguiente, resulta que el balón hizo lo siguiente. Pasó del punto A al punto B y retornó al punto A. ¿Cuánto daría ese trabajo? 1000, no. Daría 1000. 0. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Por ahí ¿Cómo lo así? dijeron. ¿Quién lo dijo? Franco. Yo, Franco, 0. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Porque sería 2 veces 1000 menos 1000. Exactamente. Y de hecho, sin ponerle mucha lógica, mire que él está haciendo del punto A al punto B y vuelve al punto A. O sea que, ¿dónde inició y dónde terminó? En 0. En 0. Inició en el mismo punto, o sea, inició y terminó en el mismo punto. Por lo tanto, como no hay movimiento, o sea, no, el balón no cambió de posición, se habla que es un trabajo cuyo valor es 0. Bueno, esta parte ya la explicamos aquí en el tablero. Entonces, alguien que me diga una conclusión respecto al trabajo, según lo que yo acabo de explicar. Ahora sí, en palabras más científicas, ¿qué será el trabajo entonces? Profe, yo creo que es cuando el objeto que se tiene, pues, o que por ejemplo en ese caso, que el punto que, o sea, el balón empezó de un lugar inicial y pues, y terminó en el mismo punto. Eso es trabajo. Si termina en el mismo punto, el trabajo da 0. Entonces, ¿qué será trabajo?
¿Qué condición debe haber para que haya trabajo? El cambio de Movimiento. Córdoba, por ahí lo dijiste, sí, señor. Muy bien. Fuerza. Tiene que Y haber ambas. gravedad. No necesariamente gravedad, tiene que haber fuerza. Y lo otro, por ahí lo dijo Córdoba, tiene que haber movimiento. Es decir, si el objeto pasa de un punto a otro punto cuando se le aplica una fuerza, eso simplemente se dice que es trabajo. Entonces voy a poner aquí unos ejemplitos así orales. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un pulso con uno de ustedes. Estoy aplicando una fuerza enorme tratando de empujar la mano, pero la mano no se mueve. Estoy haciendo trabajo. Claro, profe. Está haciendo... Sí. Sí, cuando hago pulso con otra persona y estoy ahí haciendo fuerza al máximo, pero la mano no se mueve. Estoy haciendo trabajo. No, Diría Sí, que pero porque no. de igual forma está aplicando fuerza, ¿no? Movimiento. no, Movimiento. No, porque el no está haciendo el movimiento, entonces Muy bien, de nada Natalia. sirve de hacer fuerza si no tiene el movimiento. Exactamente. Es decir, una cosa es que yo aplique fuerza, yo puedo aplicar toda la fuerza que quiera, pero si esa fuerza no está generando ningún cambio de estado, no estoy haciendo trabajo. Simplemente estoy haciendo un gasto de energía inútil. Estoy quemando calorías, quemando ahí mi fuerza. Mis calorías en forma de energía química se están transformando en energía calórica, pero no están produciendo movimiento. Va al otro caso. Supongamos que un obrero se echó un bulto de cemento de 100 kilogramos y subió hasta un segundo piso con ese bulto de cemento. Está haciendo trabajo. Sí, porque sí hay Porque hay movimiento y también hay movimiento y fuerza. fuerza. Muy bien, ahí ya están las dos presentes. Hay una fuerza y hay un movimiento. En ese caso, el bulto de cemento, ¿qué energía, qué cambio de energía experimentó? Estaba en el suelo y subió al segundo piso. Gravitacional, ¿no, profe? Gravitacional. Es decir, el trabajo que realizó el obrero fue cambiar su estado de energía gravitacional. Va el otro ejemplo. Supongamos que alguien está en la oficina llenando papeles. Está haciendo un trabajo. No. Como, Un oficio, un oficio, profe. Eso es un oficio, sí, muy bien. Pero lo llaman trabajo en el mundo laboral, está trabajando, sí, pero en el mundo físico, o sea, tiene este concepto físico, simplemente está llenando papeles, no está haciendo ningún movimiento como tal. Entonces a eso no se le consideraría como tal trabajo. Entonces lo que quiero que entiendan es esta relación. El trabajo tiene que ver con una fuerza para cambiar este estado de energía, y ese estado de energía tiene que hacer que el objeto cambie de posición o esté en movimiento. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para que un trabajo, en el sentido puro, pues como lo estamos hablando aquí, porque eso también tiene sus vertientes y ya las voy a explicar. En el sentido puro, pues son trabajos cuando se cambia su estado de energía, y aquí estamos hablando de fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué es una fuerza conservativa? ¿Quién nos colabora con esa definición? No es que se conserva, o sea, se conserva es como constante, pero me hago entender, profe. Ay, Sí, no sé es cómo constante. Ahí está explicarlo. la definición para Lo que que no se la... ¿Quién nos colabora leyendo la definición? Pero yo la puedo leer. Dale. Bueno, una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo depende únicamente de las posiciones inicial y final de la partícula, y no de la trayectoria que ésta ha descrito para ir desde la posición inicial a la final. Una consecuencia de este hecho es que es el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria cerrada es cero. Por ejemplo, la gravitatoria, el peso o la elástica. Solo las fuerzas conservativas dan lugar a la energía potencial. El cálculo del trabajo realizado por las fuerzas conservativas se reduce a una simple resta. Bien, entonces lo que expliqué yo en el tablero, que el trabajo es un cambio de energía. Entonces, ¿a qué se refiere con fuerzas conservativas? Vamos a suponer un mundo donde la gravedad solamente esté solita. Recuerden que en la vida real, además de la gravedad que existe aquí en este medio, cuando un objeto está cayendo, ¿qué más además de la gravedad hay? Masa.
Bueno, la masa es la masa del balón, pero en el medio donde está cayendo este balón, además de la gravedad que hay. Fuerza. Esa sería Aire. eso, por ahí lo mencionaron, el aire. Ya iba aquí a